presentamos Reflexionando para Crecer. En esta ocasión estaremos reflexionando sobre el tema: a la vista de Dios es la intención la que importa. ¿Qué es la intención del corazón? La intención del corazón es el fin, propósitos u objetivos que se persigue al ejecutar una determinada acción. Tal vez el principio más importante que debe conocer el ser humano es el hecho de que Dios escudriña el corazón del hombre, como nos dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Fin de la cita. Debe saberse también que a cada uno Dios lo mide según sean las intenciones ocultas que internamente le estén motivando en su accionar. La falta de comprensión de este principio es lo que lleva a muchos a comportarse de forma que, aunque los hechos parezcan mostrar buenas intenciones, en lo oculto están desaprobados por Dios. Observe lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Fin de la cita. También en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 5 leemos: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Termina la cita. Ahora, si analizamos Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, el cual nos dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Termina la cita. Razonemos un momento sobre este texto bíblico. ¿Cómo se explica que personas que aparentemente le sirven al Señor, Él las llame obradores de iniquidad? ¿Es que acaso es malo servirle a Dios? ¿Es malo profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros? La respuesta a estas preguntas es un rotundo no. Sin embargo, cuando las intenciones del corazón están corrompidas, el ser humano queda desaprobado por Dios, a pesar de que las acciones en sí mismas sean buenas. Veamos otro ejemplo bíblico de actuaciones correctas, pero propósitos incorrectos. En Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, leemos en la Biblia: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones.
estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Fin de la cita. Qué interesante, este texto bíblico nos dice que habían dos grupos de personas que estaban predicando el Evangelio, que estaban predicando a Jesucristo de Nazaret. Pero había un grupo que lo hacía con amor, es decir, con buenas intenciones, y este grupo era aprobado por Dios. Pero había otro grupo que lo hacía por envidia, es decir, que en este caso estaban actuando propósitos incorrectos en su corazón. Por lo tanto, a pesar de que las acciones eran las mismas en ambos grupos, un grupo estaba aprobado por Dios y el otro no. Delante de Dios, lo que nos aprueba o desaprueba no es lo que hagamos en sí, sino las intenciones internas que tengamos al hacer una cosa u otra. Dios también cumple sus propósitos aun cuando las intenciones no sean sinceras. En este punto hay numerosos ejemplos bíblicos que comprueban esta verdad, pero nos basta por ahora analizar el caso de Judas Iscariote contado entre los discípulos de Jesús. Veamos el texto siguiente. Mateo capítulo 26 versículos 21 y 23 al 25. Y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Fin de la cita. Todos sabemos que Jesucristo iba a morir. Ya estaba predeterminado así. De modo que el hecho de que Judas lo haya entregado no es lo que lo condena, sino la intención con la que lo hizo. Es decir, Judas no entregó a Jesús porque sabía que era la voluntad de Dios que Jesús muriera, y que por lo tanto Judas quería contribuir con ese propósito de Dios. La Biblia dice que Judas era hijo de perdición y además era ladrón. Leamos Juan capítulo 17 versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. También en Juan capítulo 12 versículos 4 al 6 leemos: y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Fin de la cita. Un momento, ¿cómo es que entre los discípulos del Maestro se permitía a uno que era ladrón? Porque él sería el instrumento que Dios usaría para que entregara a Jesús en manos de los principales y sacerdotes para ser crucificado. Ya hemos dicho que Jesús vino a morir para salvar la raza humana. Entonces, a pesar de ser Judas Iscariote, la persona por medio de quien Dios cumplió su voluntad de entregar a su Hijo Jesús en manos de pecadores,
Judas es culpable porque sus intenciones eran malas. El faraón egipcio de los tiempos de Moisés es otro caso en el que Dios escoge una persona perversa para cumplir su propósito. Veamos Éxodo capítulo 7, versículos 3 al 6. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Termina la cita. Veamos además Éxodo capítulo 10, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Fin de la cita. Además, Romanos capítulo 9, versículo 17 nos dice lo siguiente: porque la Escritura le dice al faraón: te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Termina la cita. En resumen, hacemos bien si reflexionamos sobre el hecho de que nuestro corazón está totalmente descubierto ante Dios y que no podemos engañarlo ni burlarnos de Él, aun cuando estemos desempeñando alguna labor dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, pues, debemos procurar actuar según propósitos puros dentro de nuestros corazones, porque si no lo hacemos así, no recibiremos la aprobación de Dios, sin importar lo que hagamos dentro de su obra o fuera de ella. Porque ante los ojos de Dios, lo que importa no son las acciones en sí mismas, sino los propósitos, motivos o intenciones internas con las cuales nosotros llevemos a cabo tales acciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, y este ha sido un momento para reflexionar. Si le crees a Dios,